te damos, oh Dios. Nos presentamos delante de ti. Y así en este momento de intimidad, de conciencia, porque necesitamos ser conscientes de lo que pasó en aquel aposento alto. Jesús dijo palabras de gran verdad. Jesús dijo algo que trasciende por la historia, y es el perdón de mis pecados. Pero también dio una promesa de que un día volverá por los suyos. Y hoy yo lo recuerdo. Hoy nosotros, Señor, lo recordamos como iglesia y lo anhelamos. Dice la palabra del Señor: porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Adoremos unos instantes al Señor. Sí, Señor. Bendecimos tu nombre, precioso Jesús. Te exaltamos por lo que tú hiciste por nosotros. Entregaste tu vida y hoy nosotros correspondemos a esa vida entregándonos delante de ti. Señor Jesús. Cristo es
nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey. Dígale, tú eres mi Rey. Cristo mi rey. Gobierna en mi vida. Cristo vengo. Gobierna en todo mi ser. Gobierna en todo mi alrededor. Todo es tuyo. Todo te pertenece. Tú gobiernas sobre todo principado, sobre toda potestad. Y todo se sujeta delante de tus pies. Tu reino. Toda la creación se humilla delante de ti. Dice, santo, santo, santo eres tú, oh Cordero de Dios. Los redimidos, los que han sido salvos en la cruz del Calvario, los que han sido santificados, justificados, los que ahora son hijos de Dios, también se rinden delante de ti, oh Jesús, y te dicen, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, tú eres mi Señor y por ti vivo, por ti entrego la vida. Por ti entrego todo lo que soy. Nada me pertenece. Todo es tuyo. Aquí estamos delante de ti. Precioso Jesús. Vivimos para ti, no para nosotros, no para nuestros sueños. Vivimos para ti, oh Dios. Precioso Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Estos momentos de intimidad, estos momentos que somos bendecidos en el nombre de Jesús. Habla nuestras vidas en esta hora conforme a tu palabra. Muéstranos el camino por el cual debemos de andar, Señor, para poder vivir una vida sabia, una vida recta delante de ti. Propósito, Señor, principal es poder agradarte en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Y la consecuencia de una vida, Señor, bajo tu voluntad, es una vida de bendición. Que habrá circunstancias, habrá batallas, sí, Señor. Pero es muy diferente que esas batallas vengan del exterior a que vengan del interior, que sean ocasionadas o consecuencias de otras situaciones, ocasionadas por mis propias situaciones. Alúmbranos con tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestros caminos. Que tu palabra sea ese espejo, Señor, que nos ayuda a ver nuestras imperfecciones para poder ser arreglados de acuerdo a tu voluntad y mostrar la imagen de Cristo donde quiera que vayamos. Que tu Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestras vidas, a nuestra mente y corazón, nos dé luz y entendimiento, traiga convicción de pecado, examine los corazones, los conforte, los aliente, los anime, fortalezca en el nombre de Jesús. Aquí estamos rendidos delante de ti para escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que eres tú quien habla el día de hoy. Y sé tú, Señor, en el nombre precioso de tu Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Está bendecido? Qué bueno, es un gozo poderlo tener aquí, que haya dispuesto en su corazón el estar aquí. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en Proverbios capítulo 12, versículo 1. El día de hoy nos acompaña el hijo de nuestra hermana Marta, Daniel, ¿verdad? ¿Qué le decimos, iglesia? Que Dios te bendiga, hijo, bienvenido. Esperamos que siga viniendo, que se sienta a gusto, ¿verdad? Proverbios capítulo 12, versículo 1. Con este sermón, esta palabra de Dios, va a haber muchos ay. Soy el primero.
¿A cuánto les gusta la corrección? ¿Cuánto les gustan que los corrijan, que les digan, estás mal en esto? Híjoles, como que no nos agrada a todos, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice la palabra. ¿Lo tenemos todos? Proverbios capítulo 12, versículo 1 dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Léalo usted, por favor. Amén. Tomen su lugar, por favor. Aceptar corrección. Híjoles. El camino incómodo que produce sabiduría. ¿Se da cuenta cómo se llama? Aceptar. ¿Por qué? Porque es muy difícil aceptar cuando estamos mal. ¿Aceptar qué? La corrección. Porque ese es el camino incómodo que produce sabiduría. Y esto es de lo que nos habla la palabra de Dios. Y yo quería saltarme esta parte, pero cuando Dios habla en nuestras vidas, no siempre va a hablar de lo más cómodo, de lo que nos guste. Nos va a hablar de lo que necesitamos. Iglesia, es importante que desarrollemos humildad a recibir la corrección, entendiendo que esto es clave para la madurez y el favor de Dios. Amén. Tenemos que desarrollar humildad. Le quiero dar una ilustración que leí, me gustó, y es acerca del árbol que sí quiso ser podado. Un jardinero tenía 2 árboles en su terreno. Ambos recibían el mismo sol, la misma agua y estaban plantados en la misma tierra, pero había una diferencia. Cada cierto tiempo el jardinero venía con sus herramientas para podarlos. Uno de los árboles aceptaba la poda, se dejaba cortar las ramas secas, incluso aquellas que parecían fuertes pero no daban fruto. El otro árbol rechazaba la poda. Si pudiera hablar, diría: ¿por qué me cortas? Me estás quitando partes de mí. Con el tiempo, el primer árbol creció fuerte, sano y lleno de fruto. El segundo árbol se llenó de ramas débiles, enfermas y terminó estancado. La diferencia no fue el entorno, sino fue la disposición a ser corregido. Y así como el árbol necesita poda para crecer, ¿qué cree? Nosotros necesitamos corrección para madurar. La poda no destruye el árbol, aunque así parece, ¿verdad? ¿Ha podado algún árbol o alguna planta? Parece que se está destruyendo, pero no. Al contrario, la poda lo perfecciona. La corrección no nos debilita, o no nos debe de debilitar, sino que nos forma. Y rechazarla no nos protege, nos limita, no nos permite avanzar. Aceptar las instrucciones es permitir que Dios quite lo que estorba para que realmente florezca lo que importa. Y Proverbios 12:1 nos presenta una verdad muy grande: quien ama la instrucción ama la sabiduría, y quien rechaza la corrección revela ¿qué? Ignorancia. Esto significa que el crecimiento espiritual no depende de cuánto sabemos, sino de cuánto estamos dispuestos a ser corregidos. Aceptar la disciplina no es debilidad, sino es madurez. Y la instrucción no es un peso, es una herramienta para poder crecer o poder evolucionar. El crecimiento espiritual depende de una actitud humilde y enseñable frente a la corrección. Y nosotros tenemos que examinar nuestros corazones para ver qué es lo que revela nuestra actitud hacia la corrección
y cómo respondo hacia esa corrección. Híjoles, ¿qué actitud tengo hacia la corrección y cómo debo de responder a esa corrección? ¿Qué significa instrucción? Porque dice el que ama la instrucción. La instrucción en su hebreo original tiene varios significados, y entre ellos su significado es disciplina, es corrección, formación moral y entrenamiento mediante enseñanzas y corrección. Esa es la instrucción. Y la sabiduría, claro, es el conocimiento aplicado. ¿Oyó? Ser sabio es, ay, sabes mucho. No, ser sabio, de acuerdo al original, cuando dice el que ama la sabiduría, significa conocimiento aplicado, discernimiento práctico, entendimiento relacional, es decir, que se relaciona, un entendimiento que se relaciona con los demás, no solamente intelectual. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Amar la corrección, ¿sabe qué es? Es evidencia de ser una persona sabia. Aquí no hay un punto medio, amar o rechazar. Y el amar la corrección significa ser sabio, y el rechazar la corrección significa ser necio. Y ahorita vamos a ver qué significa eso de necio. Hay dos puntos solamente, y se da cuenta que el Señor siempre nos presenta dos caminos solamente. No hay un camino intermedio. No existe el camino que yo creo, que yo quiero, que a mí me gusta. Existen solamente dos caminos. En este caso es el de amar la corrección o el de rechazarla. Amar la corrección es amar el crecimiento. Esto implica movimiento. Esto implica un ajuste, implica una transformación constante. En Proverbios 9:9 dice: da al sabio y será más sabio. Proverbios 1:5: oirá el sabio, ¿y qué dice? Y aumentará el saber. Fíjese, esto es interesante. Oirá el sabio. Santiago nos dice que nosotros tenemos que ser prontos, ¿para qué? Para oír, para escuchar, prestar atención ante lo que me están diciendo, porque esto aumentará mi saber, aumentará mi crecimiento. El sabio nunca se considera terminado. ¿Sabía usted eso? Una persona que es sabia reconoce que siempre va a estar aprendiendo. Yo he conocido y he escuchado testimonios de a quienes considero hombres de Dios, de acuerdo a su testimonio, de acuerdo a la exposición de la palabra, de acuerdo a muchas otras cosas. Considero a algunos hombres sabios para mí. Y de esos hombres sabios, ¿sabe cuál es el común denominador? Dicen: estoy aprendiendo. Hombres de 60, 70 años de vida y de ministerio, más de 30 o 40 años, y dicen: sigo aprendiendo. El apóstol Pablo fue uno de ellos, que dijo que quería seguir conociendo más a Jesucristo. Y mire que no hay, bueno, hay muchos que conocieron a Cristo. Lo que me refiero es, Pablo es una persona de ejemplo, una persona en la que se le reveló el evangelio. Los primeros 12 discípulos, incluyendo a Judas, caminaron con Jesús, escucharon a Jesús, palparon a Jesús, abrazaron a Jesús, recibieron las reprensiones de Jesús. Pero Pablo no. Pablo le fue revelado cosas maravillosas, espirituales, que no le fue permitido escribirlas. Porque Pablo conoció realmente un mundo espiritual, pero no se enfocó en hablar de ese mundo espiritual o de eso sobrenatural que a él se le permitió ver. Él se enfocó en predicar el evangelio de Cristo, que es lo que importa, porque es lo que transforma, lo que salva. Pero veamos cómo aún el mismo Pablo dice: yo necesito aprender, conocer más de Cristo. Esto nos enseña, iglesia, que nunca vamos a dejar de aprender.
que nunca vamos a dejar de crecer. El sabio nunca se considera terminado. Mire, es como un estudiante que acepta cuando el maestro lo corrige. ¿Qué va a pasar con ese estudiante? Va a corregir su error, va a mejorar más rápido que el que se justifica, ¿sí o no? Una persona que está en su trabajo, que escucha una retroalimentación de su jefe ante algo que está haciendo mal, va a progresar profesionalmente. Va a crecer más rápido que el que se enoja porque lo regañan o le dicen que de todo. Esa es una realidad. En el deporte, el atleta que permite que su entrenador lo corrija su técnica, va a mejorar su rendimiento. Eso es muy cierto. Al atleta, usted no sé si ha visto cómo son sus entrenamientos, o por lo menos los que les gusta el fútbol. Hay un entrenador muy famoso que le decía, mencionado, el Tuca Ferretti. Lo llegaron a ver los que les gusta el fútbol, o de perdido una noticia o algo. Él siempre estaba corrigiendo, siempre estaba gritándole a sus jugadores y diciéndole que estaba mal. Tal vez estaba mal el método, tal vez las palabras no eran las correctas. A lo que voy es que siempre estaba corrigiendo. Para muchos es que nada le gusta, es que nada le satisface. Pero realmente, ¿quién iba a progresar si obedecía todas esas correcciones? ¿El jugador? Y el jugador se iba a hacer más cotizable. Lo iban a buscar más. ¿Por qué? Porque el que acepta la corrección es el que va a crecer, es el que va a avanzar. La corrección no detiene el progreso, sino que lo acelera. Y amar la corrección es una actitud de humildad. La corrección confronta el ego. Por eso solo el humilde la recibe con bien. Cuando nos dicen, es que esta conducta está mal. Cuando nos dicen, es que esto que estás haciendo no es de la manera correcta. Cuando nos dicen, oye, te sugiero que pongas atención en esto. Cuando nos dicen, es que tu manera de hablar, es que tu manera de ser. Cuando nos dicen muchas cosas que nos confrontan, el ego lo que hace es inmediatamente justificarnos, defendernos, decirnos que estamos bien. Y esa es una realidad en todos. Y me apunto en ello, es cierto. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por esa situación. Con los humildes está la sabiduría, dice Proverbios 11:2. Y Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo dice, no necesito cambiar. A mí tú no me vas a decir lo que está bien o lo que está mal. No te metas en lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que nos dice el orgullo. No acepta cambiar. La humildad dice, todavía puedo mejorar. Yo recuerdo que me llamaron mucho la atención durante mucho tiempo cuando estaba trabajando. Recuerdo que cuando estaba en un proceso, en un desarrollo, no había día que no me corrigieran. Muchas cosas me enojaba, pero aprendí mucho de varios de jefes anteriores. Uno de ellos, cuando me quise defender, y da vergüenza cuando nos callan en público, pero me acuerdo que este coordinador que tuve anteriormente, el segundo que tuve, pues estaban acusando de todo y yo me estaba defendiendo, y me dice, guarda silencio. Y lo dijo enfrente de un supervisor y un coordinador, y que nos hagan eso, ay Dios mío, no nos gusta. ¿O a quién le gusta? A nadie, ¿verdad? Luego, híjoles. Cuando él termina, se va y me dice, voltea a verme y me dice, si no tienes argumentos sólidos, guarda silencio. Híjoles, me desarmó por completo. Porque a veces tenemos nuestros propios argumentos, pero no los sólidos. Y empecé a trabajar más, ¿saben qué? En lo que me corregían. Tuve muchos roces con muchos compañeros, pero en lo que me decían que estaba mal, me ponía a trabajar en eso.
En lo que me regañaban me ponía a trabajar en eso. Cuando recién entré a un área llamada fabricación, para mí fue un caos, pero Dios me permitió poder crecer y avanzar. Es difícil, sí, no es fácil, es un proceso en el que Dios permite que pasemos. Cuando una pareja está discutiendo, el orgullo dice: defiéndete y ataca, ¿sí o no? Sea de matrimonio, sea de trabajo, sea de amigos, sea entre familia, sea en la iglesia, sea donde sea, el orgullo dice: defiéndete y ataca. Y apenas nos dicen algo y ya está: ahorita. No, iglesia, tenemos que aprender a guardar silencio. La humildad escucha y reflexiona. La humildad hace que ponga atención, que examine, que me muerda la lengua para no empeorar las cosas. Es cierto, a lo mejor habrá cosas que no son ciertas, pero siempre es importante reflexionar aún en lo que no es cierto, para ver si a lo mejor es que hay indicios de que estoy cayendo, o para evitar en un futuro que caiga en eso. En el trabajo el orgullo culpa a otro, ¿sí o no? ¿Quién fue? La humildad dice: yo fui, yo tuve la culpa. Yo siempre dije algo en el trabajo: aunque no tenga la culpa, siempre voy a tener la culpa, por las responsabilidades que alguien tiene. Y en lugar de empezar, iglesia, a culpar a otros, mejor nosotros atendamos y digamos, aceptando la responsabilidad o la culpa. La humildad nunca nos va a rebajar. Aceptar que nos equivocamos no es rebajarnos, es humildad. Y delante de Dios somos aceptos. Pero cuando nos justificamos, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos frente a una persona orgullosa, que no entiende, que por más que le queremos hacer ver cuál es la situación, no entiende, se sale de control o simplemente está atacando? Decimos: ¿sabes qué? Ya. ¿Qué hacemos? Guardamos nuestra distancia y procuramos el rechazo, es decir, pues ya no entablar conversaciones, o el ya mejor pasar por alto o sacarle la vuelta. Es lo que hacemos humanamente, ¿sí o no? La palabra de Dios nos dice que Dios resiste al soberbio, es decir, rechaza a aquel que no acepta la corrección, a aquel que no acepta que se equivocó, que está pecando. Que claro, Dios tendrá su trabajo, su proceso con esa persona, pero la palabra nos dice que Dios acepta al humilde, aquel que entiende que se ha equivocado. Cuando nosotros respondemos ante la corrección de una buena manera, estamos siendo humildes y estamos amando esta corrección, porque el amar la corrección es responder al amor de Dios. La disciplina que proviene de parte de Dios no es para destruirnos, es para formarnos, y de una manera amorosa. Porque Jehová al que ama castiga, Proverbios 3:11. Y Hebreos también nos dice lo mismo, lo recuerda, capítulo 12. El Señor al que ama lo disciplina, al que toma por hijo lo disciplina. Cuando Dios nos corrija de alguna manera, iglesia, mire, la disciplina de Dios la podemos ver de muchas maneras, pero cuando Dios nos corrige y nosotros entendemos que Él nos está corrigiendo a través de una circunstancia, a través de su palabra, a través de una persona, nosotros lo que tenemos que hacer es aceptarla, porque Él lo que está haciendo es mostrándonos su amor. Rechazar la corrección de Dios es rechazar su amor. Usted cuando disciplina a su hijo no es porque lo odie, no es porque quiera verlo sufrir, ¿o sí? Padres de familia, los hijos así nos sentimos. Y padres de familia, cuando éramos hijos, ¿verdad que así nos sentimos?
Sentimos como que no nos amaban, como que querían nuestro mal, como que querían destruirnos. Tú no me amas, tú esto. Yo lo dije, yo lo pensé con mis padres. Yo creo que todo padre de familia el día de hoy a lo mejor lo dijo con su papá. Hoy los papeles se invierten y ahora como padres entendemos que nuestro padre lo que quería en el pasado era protegernos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer con nuestros hijos el día de hoy? Protegerlos de las consecuencias, del dolor, de tantas cosas que hay en el mundo. Disciplinamos porque amamos, ¿verdad, padres? No porque seamos malos. Y vamos a ser malos a los ojos de muchos, pero nosotros sabemos que es el amor lo que nos motiva a corregir a nuestros hijos. En su infinito amor y misericordia, Dios muestra ese amor disciplinándonos, corrigiéndonos para poder crecer, para poder madurar. Porque si seguimos con ese camino, lo que va a pasar es que va a venir el sufrimiento cada vez más y más a nuestras vidas. Vamos a sufrir consecuencias muy dolorosas. Mire, cuando una situación difícil nos confronta, como el fracaso, la pérdida, el error, mucho de eso puede ser un proceso de parte de Dios para nuestras vidas como una disciplina. En un momento de nuestras vidas sí lo entendimos. Dios estaba corrigiéndonos, Dios estaba disciplinándonos. Y eso es lo que Dios hace en muchas ocasiones en su vida, en su matrimonio, en sus finanzas, en sus relaciones, en su trabajo, en la escuela. Pero ¿por qué me está saliendo mal? Pero por más que me esfuerzo no sucede nada. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Examinemos realmente si lo que estamos haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Si no hemos hecho algo que está mal, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué los demás sí, yo no? Dejemos de ver a los demás y empecemos a vernos a nosotros mismos, pidiendo al Espíritu Santo que examine nuestros corazones para saber si realmente esto que está pasando es por una disciplina del Señor a mi vida, por algo que manejé mal, algo que hice mal. Y dejémonos corregir. La disciplina no es el abandono de Dios, sino es evidencia de una relación que Dios quiere tener con nosotros. Cuando nosotros amamos esa disciplina, se produce un entendimiento en nuestras vidas. Hay un discernimiento y hay una madurez. Porque el que escucha la corrección, dice Proverbios, tiene entendimiento. ¿Se da cuenta cómo es que cuando nos corrigen y amamos a ser corregidos, estamos aprendiendo más? Porque si yo hacía una actividad de una manera y me tardaba 30 minutos, digamos, hablando laboralmente, y viene alguien y me corrige y me dice, mira, si lo haces de esta manera, lo vas a hacer mejor y en menos tiempo. Y lo hago y resulta que fueron 10 minutos. Me ahorré 20 minutos. Ahora soy más productivo. Ahora estoy ganando ¿qué? Experiencia. ¿Ha conocido a las personas que tienen años en el trabajo? Tienen experiencia por conocimiento, por experiencia, por todo lo que ellos han vivido en ese tiempo laboral. Y cuando llega el nuevo y ve que está batallando y se tarda hasta 1 hora, viene el de experiencia y dice, o le pregunta, oye, ¿cómo le haces? Y empieza a hacerlo y hasta le dice, eres un viejo lobo de mar. Ya tienes una experiencia, lo haces más rápido. Mira, te voy a enseñar. El que es manejable va a crecer, va a aceptar la corrección, va a aprender a hacer más actividades. Y aclaro, estoy hablando de un buen panorama. Esa persona pues va a crecer, va a aumentar su salario, va a tener un mejor puesto, etcétera. Porque pasa. A lo mejor no en todas las empresas, pero pasa. Y yo siempre le dije algo a mis compañeros, tú aprende. No, es que me traen de aquí para allá, y platicaba con ellos y le decía, aprende. Es que esto, es que el otro. Le digo, mira, es cierto, tú nos echas mucho la mano y me apoyas mucho en esta parte. Y eso es bueno y te lo agradezco mucho. Pero al final el beneficio va a ser también para ti. Porque si tú aprendes a manejar todas las máquinas que te traen de un lado para otro y aprendes
El día de mañana, cuando tú encuentres una oportunidad, inmediatamente, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir para allá. A mí me vas a dejar botado con el trabajo, a lo mejor me vas a dejar con los demás, pero ¿quién va a crecer? ¿Quién va a ganar más? ¿Quién va a tener mejores oportunidades? No, pues es cierto. Dime, si ahorita te vas a trabajar y le dices, es que sé hacer, te preguntan qué es lo que sabes hacer, ¿tú crees que va a ser más fácil conseguir trabajo? Le digo, no. Pero si tú te vas y dices, conozco dobladoras, conozco sierras, conozco esto, conozco lo otro, conozco etcétera, etcétera, que sucedió con muchos compañeros. Algunos compañeros se pusieron vivos y ahora le empezaron a aprender y hubo la primera oportunidad y se fueron a otra empresa donde les pagaban más por lo que hacían. ¿Quién es el beneficiado? Nosotros, ustedes. Cuando nosotros amamos la corrección, crecemos, aumentamos conocimiento, aumentamos todo lo que está a nuestro alrededor. Y claro, hay momentos en los que somos humillados, hay momentos tal vez en los que no nos gusta la manera en cómo nos corrigen, pero el bien es para nosotros. Siempre va a ser así, iglesia. Cuando aceptamos la corrección y la aplicamos, hay un crecimiento. Pero cuando oímos la corrección y la desechamos, ¿qué pasa? Nos estancamos y no podemos avanzar más. Y es cuando volteamos a ver a otros. ¿Por qué otros, si eran peor que yo, están en un mejor puesto o un mejor salario? Son más usados por Dios. ¿Por qué? Bueno, todo depende de cuánto amamos la corrección para nosotros. Alguien que acepta corrección en su carácter va a mejorar sus relaciones con los demás, en su propio matrimonio, ¿sí o no? Sus familias, con sus hijos, sus padres, con todas sus relaciones. Una persona que aprende de errores financieros, aprende a administrarse y empieza a caminar más sabiamente. Amar la corrección implica deseo de crecer, humildad para reconocer errores, confianza en que es por el amor de Dios que somos corregidos y disposición a cambiar. La otra cara de la moneda es rechazar, ¿qué? La corrección. Y el rechazar la corrección revela necedad e ignorancia. Aborrecer en su significado original, ¿sabe qué? Son las mismas palabras, es el mismo, significado que dijo Jesús cuando dijo que el mundo los iba a aborrecer. Significa odiar, rechazar intensamente, resistirse ante algún cambio. Eso es lo que significa aborrecer. E ignorante, perdón por la palabra, pero eso es lo que dice el hebreo original. Y es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ignorante significa bruto. Ay, cuando no aceptamos, rechazamos, aborrecemos la corrección, nos volvemos ignorantes, es decir, brutos, insensatos, irracionales. ¿Sabe qué es una persona irracional? Alguien sin entendimiento. Y es comparado, perdón por la palabra, iglesia, pero como un animal. La palabra irracional viene de como animal, sin entendimiento. Y a veces hasta le decimos a nuestros hijos y sobre todo las mamás, un burro entiende mejor que tú, ¿sí o no? Es una palabra que normalmente se dijo o se ha dicho. O cuando hay padres que rechazan a sus hijos, que los abandonan, ¿qué decimos? Los animales tienen más amor por sus crías. Pero a veces nos volvemos tan irracionales que, perdón, pero hasta ofendemos a los animalitos con nuestras actitudes. Porque decimos, eres como un animal, y animal va a decir, ¿yo qué culpa tengo? Es peor que yo. Pero eso es lo que significa aborrecer e ignorante. El que rechaza la corrección revela orgullo. No es solo falta de conocimiento, es una condición del corazón.
Cuando nos damos cuenta, no debí de reaccionar así. Debiera de causar vergüenza en nuestras vidas y corregirnos. El rechazar la corrección revela cuán orgullosos somos, porque a veces nosotros decimos, yo no soy orgulloso, yo no tengo orgullo, pero cuando hay alguien que nos corrige y no la aceptamos, nos defendemos, está revelando eso. El necio menosprecia el consejo de su padre, Proverbios 15:5. El orgullo bloquea el aprendizaje porque está protegiendo la autoimagen por encima de la verdad. Esto quiere decir que el necio se defiende automáticamente. Apenas nos dicen una palabra y ya dijimos 10. El necio se justifica constantemente. Es que tienes que entender, es que yo no soy perfecto, es que esto, es que el otro. Empezamos a justificarnos constantemente. El necio se cierra emocionalmente, se bloquea y no deja pasar a los demás. Y sabe que ese bloqueo incluso no permite el abrazo de Dios en nuestras vidas, no permite la corrección de Dios en nuestras vidas. Sabemos que Dios es todopoderoso y Él lo puede hacer todo, y lo hace, pero lo hace ¿sabe a través de qué? Del quebranto. Cuando tiene que quebrantarnos, que quebrarnos, para que podamos entender. Cuando recibimos una observación, iglesia, ¿cómo respondemos? Es que yo siempre he sido así, o yo siempre lo he hecho de esta manera. Una persona que no acepta que se equivocó, a veces inmediatamente cambia la conversación para evitar el admitirlo, ¿sí o no? Así somos, es nuestra naturaleza, está en nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando el orgullo ha invadido nuestra mente, nuestro corazón, nuestra carne sale a flote. No permite correcciones. En lugar de hablar del tema, cambiamos la conversación porque es algo que me incomoda. Es por eso que el tema se llama aceptar corrección, el camino incómodo, porque es un camino incómodo, la verdad. Seamos honestos, nos incomoda el que nos corrijan, pero es necesario. El orgullo convierte cada corrección en una amenaza. Y deberíamos orar al Señor y decirle: Señor, líbrame de un corazón orgulloso que rechaza la verdad de tu palabra. Y dame humildad para reconocer cuando necesito cambiar. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Porque rechazar la corrección, ¿sabe qué hace? Detiene el crecimiento. No podemos crecer. Donde no hay corrección, no hay un desarrollo. El camino del necio es derecho en su opinión. Efesios capítulo 4 versículo 15 dice: crezcamos ¿qué? En todo. Debemos de buscar ese crecimiento en Dios. El crecimiento requiere muchos ajustes en nuestras vidas, y eso es incómodo. Un ajuste constante. Recuerde que aunque hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, aunque hemos sido santificados por nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, que es el que nos limpia, aún estamos en un cuerpo que está caído. Y por lo tanto este cuerpo necesita santificarse, es decir, necesita ir creciendo, ir madurando. Es a lo que se le llama en términos teológicos como la santificación progresiva. Cuando usted escuche de santificación progresiva, está hablando de una madurez, de un crecimiento en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en mi prudencia, en todos los aspectos de mi vida. Es decir, que yo necesito un ajuste constante. Mire, si usted compra un automóvil, lo vamos a ver así. Si usted compra un automóvil y usted no le hace los ajustes necesarios en el tiempo adecuado, ¿qué es lo que va a pasar? Ese auto se va a descomponer y lo va a dejar tirado. Ese auto, una vez me dijo mi suegro, Eduardo, cuando me regañaba, a mí me regañaba de una manera diferente, pero era su regaño, notaba que me regañaba. Eduardo,
Cuando al carro le notes una falla, no la dejes, porque si tú le dejas esa falla, eso va a afectar a todo lo demás, y al rato lo vas a llevar no solamente por la marcha, lo vas a llevar por la transmisión, y va a ser un costo más, y el carro lo vas a tener detenido, y tú lo usas, lo necesitas. Y es cierto, si nosotros no le damos ajustes a nuestros aparatos electrónicos cada que es debido, una computadora, un celular, mire, nosotros le damos un ajuste cuando ya se descompuso, ¿sí o no? Pero hay que darle limpieza a las computadoras también, a los aparatos también necesitan limpieza cada cierto tiempo. Les damos ajustes ya cuando no funcionan. Necesitamos un ajuste constante en nuestra vida para seguir funcionando, porque el rechazar la corrección nos va a detener, nos va a estancar. Vamos a ver cómo los demás están creciendo y yo no. Señor, pero ¿por qué él sí? Y el Señor va a responder tal vez diciéndole, porque él aceptó ser corregido. Incluso dentro de la iglesia hay personas que crecen más rápido que otras, que sirven más rápido que otras, en el buen sentido de que van avanzando más. ¿Por qué? Porque son personas manejables, o personas que aceptan la corrección aunque no les guste. Mira, aceptar la corrección no siempre nos va a gustar y no siempre nos va a tener que gustar, pero entendamos algo, que siempre va a ser por nuestro bien y siempre va a ser para crecer. El día de mañana, algunos de ustedes o a nosotros, que Dios nos corrija o que se les corrija, Dios va a usar sus vidas al dejarse corregir y los va a llevar a lugares que ustedes no conocen, a servicios que ustedes no conocen. Su vida va a ser de ejemplo, su vida va a ser de admirable para algunas personas, de decir, yo quiero servir como sirve mi hermano, yo quiero ser un creyente como es mi hermano. Pero a veces muchos dentro de la iglesia se van porque no aceptan la corrección. En esa iglesia no hay amor. En esa iglesia nada más ven lo que estoy haciendo mal. No se trata de que estemos viendo con una lupa que están haciendo mal, sino que hay ocasiones en las que Dios nos manda, nos lleva y nos dice, hay algo que está mal en tu vida y que hay que corregir. Y pasa aún conmigo mismo. Dios me ha corregido a través de su palabra, a través de personas, de hermanos de la iglesia, de mis pastores. Dios me ha corregido. Y tenemos que aprender a aceptar esa corrección, iglesia, porque mire, si no aceptamos la corrección, ¿sabe qué va a suceder? El corazón se va a endurecer. Cuando Moisés le decía al faraón, deja ir a mi pueblo, bueno, Dios a través de él, dice que el faraón rechazaba. Va a pasar esto. Prevenir también es una manera de corregir. Si tú no dejas ir a mi pueblo, va a suceder esto, va a venir una plaga tal. Y él decía no. Y en cada no, ¿sabe qué pasaba? Una parte de su corazón se endurecía. La única manera en la que dejó ir al pueblo fue cuando fue quebrado por Dios. Dios venció a todos los ídolos, pero el más poderoso fue necesario quebrarlo con lo que más le dolía, el corazón del ser humano. Ese es el ídolo más grande. Renunciar a mí, renunciar a lo que hago, renunciar a lo que soy, renunciar a mi manera de ser, de vivir, de pensar, es lo más difícil para el ser humano, ¿sí o no? Si no fuera difícil, aceptaríamos la corrección inmediatamente, pero no la aceptamos. Hay un peligro al rechazar la corrección, y es que endurece el corazón. Cada vez que nosotros rechazamos esa corrección que proviene de Dios, se fortalece la resistencia interna. El hombre reprendido, dice, endurece la cerviz. Dios le dijo a su pueblo, este pueblo es un pueblo de dura, ¿qué? Cerviz. Es decir, no se inclina, no se humilla, no acepta. El inclinarse era respeto, era aceptación. Y el pueblo lo que hacía era esto: erguido. No aceptaba la corrección de Dios.
y el corazón del pueblo se endurecía cada vez más y más y más. Y entonces era cuando hacían hechos abominables. Uno de esos hechos por el cual Dios tuvo que juzgarlos y permitir tanta tribulación fue, imagínense hasta dónde llegaron, ofrecer a sus bebés a un Dios. Literalmente iban y estaba la estatua, estaba el Dios con una boca o los brazos y había fuego ahí. Esas personas tomaban a sus bebés o con los brazos así, para que no se escuchara los gritos de los niños ofrecidos, tocaban tambores, tocaban música para que no se escuchara el grito desgarrador de... ¿Se da cuenta hasta dónde llegó el pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque endureció su corazón se endureció al rechazar la corrección. Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, Dios los prevenía, los corregía a través de un profeta llamado Jeremías. ¿Qué hizo el pueblo? Lo apedreó, lo castigó, lo echaron a un pozo. Le decían que era un traidor. Pero era la corrección de Dios cuando Dios viene a nuestras vidas y nos habla y dice detente, porque esto que estás haciendo va a destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu ministerio. Detente, ya no continúes con eso. Eso es una corrección de Dios. Y si nosotros la rechazamos por el orgullo, somos necios y entonces el corazón se endurece y vienen las consecuencias devastadoras para nuestra vida. Porque un corazón endurecido, ¿sabe qué hace? Ya no percibe el peligro. Todos alrededor pueden ver que va hacia un hoyo, hacia un pozo, hacia un precipicio, pero el único que no ve el peligro es el del corazón endurecido. Todos le pueden decir, pero él no lo reconoce porque ya su corazón se endureció. Así que, iglesia, aceptemos la corrección. Porque aceptar la corrección produce sabiduría, produce el favor de Dios, produce transformación. Rechazar la corrección destruye, pero aceptarla transforma. Nos levanta. Usted está viendo la imagen, ¿verdad? El alfarero. Cuando él tiene que destruir la vasija duele. ¿Cuánto nos ha dolido? ¿Cuánto nos ha incomodado? ¿Cuánto nos ha hervido la sangre? Pero Él la destruye porque necesita volver a formarla. Los beneficiados somos nosotros. Por eso el salmista le dijo a Dios en el Salmo 119, me encantan esas palabras. Yo se las he dicho muchas veces a Dios. No te rindas conmigo. Le invito a leerlo para que sepa, que vea que no es mentira. Dice, porque habla de los mandamientos de Dios, de la corrección de Dios. Ojalá yo guardase tus mandamientos, dice. Ojalá mis caminos fueran ordenados. En otras palabras, porque cuando escucho tu palabra, veo tu palabra, soy confrontado con tu palabra, no sería yo avergonzado, o no sería avergonzado. Y dice, no te rindas conmigo. Tal vez otros se pueden rendir, pero digámosle al Señor, no te rindas conmigo, porque la corrección va a redirigir nuestra vida. Nos va a decir en dónde estamos mal, hacia dónde debemos de ir. Nos va a decir qué es lo que debo corregir. No sé, los que usan el GPS o el Maps, cuando se equivocan, ¿qué es lo que hace en automático el Maps? Los redirige, ¿sí o no? Si la vuelta era aquí a la izquierda y usted se pasó, el Maps en automático empieza a trabajar solo y le dice por dónde ir. Pero a veces nosotros somos más inteligentes que el Maps, ¿verdad? Por ahí no, mira, por aquí voy a llegar más rápido. Y a lo mejor es cierto. Es cierto que el Maps es un aparato, también se equivoca, es cierto. Pero lo que voy es a esto, que a veces
el GPS, que es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios quien dirige nuestro camino. Es la lámpara y es la lumbrera para que nos guiemos hacia dónde ir. A veces el GPS de la palabra de Dios nos dice: hey, era a la derecha y tú te seguiste de... No, Señor, pero yo conozco un mejor camino. Mira, si me voy por acá, me voy por allá, llego más rápido. A veces nos creemos más sabios que Dios mismo cuando nos redirecciona. Él quiere redirigir nuestra vida, porque ese estilo de vida que nosotros llevamos no nos está trayendo nada bueno. Examine su vida, examine sus decisiones y dígame a dónde lo han llevado. Dígame, o piense, examínese usted, dígase a usted mismo, no a mí, perdón, a usted mismo. ¿Ha crecido? ¿Ha logrado sus objetivos? ¿Le han traído satisfacción al corazón? Y hablo de la palabra. Pasa, hijo, por favor. ¿Qué han hecho con su vida? ¿Sigue cayendo en el mismo pozo? O como escuché en un programa de ahí de los Reyes, y lo escuché también con un pastor en una predicación. Cada rey hacía lo malo delante de Dios, seguía sus propios caminos, no aceptaba la corrección. Moría ese rey y venía otro, y el pueblo tal vez podía decir: bueno, vamos a mejorar, los temerosos de Dios. Pero resulta que ese rey cavaba más profundo, y así se iba rey tras rey. Cuando rechazaban la corrección de Dios, cavaban más profundo para la destrucción. Cuando nosotros rechazamos la corrección de Dios, es lo que estamos haciendo. Estamos cavando cada vez más y más profundo. Nuestro carácter deja de ser formado, y la disciplina lo que hace es que cambia nuestras decisiones y forma quiénes somos. Es incómoda en el momento y no nos gusta, pero es algo que nos va transformando y nos convierte en lo que Dios quiere. Y cuando vemos ese proceso de Dios en nuestras vidas, decimos: Señor, gracias, porque nunca te rendiste conmigo. Recuerde que la corrección abre la puerta al favor de Dios, porque Dios inclina hacia un corazón enseñado. Recuerde que la corrección produce una madurez espiritual real, porque la madurez no se mide por cuánto sabe uno, sino por cuánto cambia. No es todo el conocimiento, es cuánto cambiamos por el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora, por favor? Examine su vida en esta hora. Pregúntese si recibe corrección o la evita. Mejor dicho, acepta la corrección o la evita. ¿Se justifica o reflexiona ante la corrección? ¿Escucha la corrección o reacciona impulsivamente ante ella? Hoy Dios quiere formar a su iglesia, pero para ser formado necesita permitir el ser corregido. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra a nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque esta es la prueba de que no te has rendido con nosotros. Porque pudiendo ya habernos rechazado, habernos dicho: ¿sabes qué? Tú no tienes remedio.
hasta aquí llegué contigo. No es así. Es aquí donde nosotros podemos ver ese amor inagotable hacia nosotros. Es aquí donde nosotros podemos ver ese corazón de padre que no se rinde con su hijo, que es como un padre o una madre que no se rinde con sus hijos, sigue hablándoles, sigue instruyéndoles, sigue disciplinándoles. Y aunque es doloroso también para ellas, porque reciben la amenaza, la falta de amor, la crítica, son atacados, pero aún así ese amor de padres nos lleva a hacer algo, porque ven que hay un peligro inminente en la vida de sus hijos. Así eres tú con nosotros, oh Dios. Cuando ves un peligro inminente en nuestras vidas, tienes que hablarnos, tú tienes que corregirnos. Y es ahí donde se permiten muchas circunstancias a nuestro alrededor, porque a veces por palabras no entendemos. Qué bueno sería que al escuchar tu palabra, en ese momento entendiéramos, en ese momento la aplicáramos, reflexionáramos y corrigiéramos nuestra manera de vivir. Eso sería maravilloso, porque nos evitaríamos muchos más problemas. Detendríamos, Señor, una gangrena que va destruyendo mi cuerpo, mi vida espiritualmente, por lo tanto mis relaciones. Porque, Señor, cuando no acepto la corrección, no solamente me afecto yo, afecto a los que están a mi alrededor. Se afecta, Señor, incluso las cosas materiales como el trabajo, escuela, economía. Hay muchas cosas que se afectan porque nos aferramos a mi yo. Pero, Señor, tú al ver esa destrucción, tú vas y nos hablas. Y al no escuchar tu voz, permites que vengan esas situaciones a nuestras vidas. Padre, ruego por tu iglesia, para que tu iglesia sea sensible a la voz de tu palabra, sensible a tu Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo en este momento empezó a confrontar, nos incomodó al saber, Señor, que no hemos aceptado la corrección. Y aceptar la corrección, no aceptarla, no solo tiene que ver con que no me digas nada, con defenderme, con callar a la persona, no. También el no aceptarla tiene que ver con no corregir el camino por el que estoy. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, por rechazar la corrección. Perdónanos por el pecado de orgullo, Señor, que nos ha mantenido lejos de una corrección y lejos de un crecimiento. Hoy nos rendimos delante de ti y te pido perdón y te digo, Señor, toma mi vida, aquí está delante de ti. Haz lo que tengas que hacer para que yo pueda ser corregido, para que yo pueda avanzar, crecer. Aquí están nuestras vidas, oh Dios, tómala en tus manos. Tu Espíritu Santo, Señor, produzca el querer como el hacer tu perfecta voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora me capacite para aceptar la corrección, para callar, para amar la corrección, Señor. Como dice tu palabra, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque esto también quiere decir que tu corrección, que tu disciplina va a darme ánimo, a darme esperanza. Espíritu Santo, tu Espíritu, Señor, transforme nuestra vida. está cerca de
cristiana. Te hacemos la atenta invitación para que nos visites aquí en Camino a la Pradera, Ciudad Solidaridad, para que vengas y escuches la palabra de Dios, para que te goces juntamente con nosotros en Cristo Jesús. Tienes problemas de salud, tienes problemas de matrimonio, problemas en tu familia. Ven, seguramente Dios tiene un plan maravilloso para ti y para tu familia. Te esperamos.